tenemos, hoy vamos a estar trabajando en el tema de la línea recta, ¿verdad? Y en este tema solamente es aplicar bien una fórmula y trabajar, ¿verdad? Hacer los cálculos correctos, ¿verdad? Vamos a estar trabajando lo que es distancia entre dos puntos, hacer comparaciones de distancia, ¿verdad? Calcular distancias. Y para luego estar trabajando lo que son formas de la ecuación de la recta. Entonces, la distancia entre dos puntos se puede definir como la magnitud de longitud entre dos puntos. La distancia D entre dos puntos, x1, y sub 1, x2, y sub 2, en el plano está dada por la siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces, definimos la fórmula que vamos a utilizar en esta parte, que es la siguiente, ¿verdad? Esta es la fórmula que vamos a utilizar siempre. Y por lo general es conveniente que x sub 1 y sub 1, siempre que nosotros tenemos el par de puntos ahí al que vamos a encontrar la distancia, le pongamos eso ahí en la parte de abajo para que no nos confundamos a la hora de copiar en la fórmula, ¿verdad? Entonces, si aquí el número x1 es negativo, entonces sería menos x1, o sea que al final sería x2 más x1, ¿verdad? En esa situación. Siempre en ese debemos guardar eso ahí. Entonces, el ejemplo 1 dice lo siguiente. Encuentra la distancia entre los puntos. El primer punto es P menos 8, 5. Q, 5, 1. Y entonces se obtiene utilizando la fórmula que ya les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es esta que está aquí? Nosotros entonces, que es esa que está allí. Y vamos a reemplazar, por eso les decía la observación, allí x2, ¿verdad? Si tomamos el punto x1, x1, y1 como P, y x2, y2 como Q, ¿verdad? O lo contrario, ¿verdad? El punto x2 menos x1, bueno, 5 menos 8. Ahí está el ejemplo que les mencionaba. Sería 5 menos 8 al cuadrado y más 1 menos 5 al cuadrado, ¿verdad? 1 menos 5 si es 4, al cuadrado sería 3 al cuadrado más 16, porque 4 al cuadrado sería 169 más 16. Y eso da raíz de 185. Muchas veces es conveniente dejarla así o terminar si la raíz se puede sacar o si es exacta o no. Entonces, por esta razón es conveniente. Entonces, es raíz de 185. Entonces, ahora vamos a ver también que hay problemas, por ejemplo, que me dicen, bueno, yo voy a utilizar este tipo de problemas para verificar si un triángulo es equilátero. ¿Qué quiere decir que un triángulo es equilátero? Bueno, que tiene tres lados iguales. Para tener tres lados iguales, yo tengo tres pares de puntos, entonces yo voy a calcular la distancia de hasta cada lado para saber si las tres distancias son iguales. Entonces, para que sean iguales, entonces nosotros, ¿verdad? Debemos trabajarlo de esa forma. Podríamos decir que para poder comparar las distancias y decir, bueno, este triángulo es equilátero porque tiene tres lados iguales. Entonces, si no es así, entonces puede haber otras opciones, que sea escaleno, que tiene tres lados diferentes, y escaleno, el otro es
isósceles que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces, para eso necesito saber la distancia para, para hacer eso. Entonces, por esa razón, debemos calcular la distancia, ¿verdad? Entonces, nosotros al calcular la distancia nos damos cuenta de esas características. Y también puede ser, o sea, eso también se puede dar con, no únicamente con triángulos, también con cuadrados, con otras figuras que nos pueden llevar a dar una opinión de que, bueno, esto, este cuadrado, esta figura cumple con tales características, entonces por tal razón es un cuadrado, es un rectángulo y así. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un rectángulo que tiene dos lados iguales y el otro par de lados iguales, pero entre ellos cuatro son desiguales, entonces podemos, o sea, si encontramos esos dos pares y los otros, entonces ahí podemos afirmar eso, ¿verdad? Que es un cuadrado, que es un rectángulo. Entonces, por eso vamos a hacer un ejemplo con un triángulo, ¿verdad? Y así poder ejemplificar de una mejor forma. Entonces, es el siguiente problema. Bueno, este problema es igual que el anterior, en donde vamos a sacar la distancia, vamos a encontrar la distancia de un par de puntos, ¿verdad? En este caso, la distancia de menos 3,1 a 5,1. Tenemos la fórmula que utilizamos anteriormente, x2 menos x1 al cuadrado más y2 sobre y1, 5 menos 3 al cuadrado igual a 1 menos 1, y se me da 8 al cuadrado más 0. 8 al cuadrado más 0, le sacamos el cuadrado, ¿verdad? Y entonces sería 8 al cuadrado, que será, o sea, 64, que igual sería 8 al cuadrado, 8, la raíz de 64. Y entonces, también, bueno, entonces en este caso la distancia sería 8. Este es un problema como el anterior, sencillo, que en donde solamente nos piden encontrar la longitud o la distancia, ¿verdad? De eso, del segmento comprendido por esos puntos. Entonces, más adelante vamos a estar viendo otro tipo de problemas como el siguiente. Dice, encuentre el perímetro del triángulo cuyos vértices están determinados por los puntos L, que el punto es menos 1, 2, M, que es 4 a 3, N, 3, menos 2. Entonces, indique además si el triángulo es isósceles, equilátero o escaleno. Allí va lo que nosotros le habíamos mencionado, para hacer el problema, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo de esta manera y poder decir si, por ejemplo, es un triángulo isósceles, si es escaleno porque tiene todos lados desiguales y todo eso. Entonces vamos a trabajar en ese problema. Vamos a abrir un pizarrón para hacerlo paso a paso. Abrir la pizarra.
¿Ok? Que ahora hay que estar saliendo y entrando a lo que uno quiere compartir, así que ahora es un poco más complicado esto. Entonces, vamos a sacar la distancia entre cada punto, entre cada par de puntos para trabajar entonces y decir si qué tipo de triángulo es que estamos usando. ¿Okay? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Es colocar nuestros pares de puntos. Ah, y aquí también tienen que dibujar la gráfica, ubicar el par de puntos, buscar la pluma. Y para hacer, o sea, no se requiere que específicamente sea una escala, ¿verdad? Exacta, pero que sea más o menos la representación de las figuras que estamos trabajando. Bueno, entonces, lo que les decía, vamos a hacer bueno, los puntos son los siguientes. Vamos a copiarlos aquí. Ok, aquí se desconectó la... Ok, ahora sí. Ahora sí, estamos en sintonía. L menos 1, 2. M, 4, 3. N, 3 menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a tomar el primer par de puntos que es L y M. ¿Ok? Vamos a calcular la distancia de ese par de puntos. Ok, entonces copiamos la fórmula de distancia. La fórmula de distancia que es la siguiente, ¿verdad? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Bueno, si estamos trabajando con L, L va a ser X1, Y1 y M, X2, Y2. O sea, para que no nos confundamos a la hora de reemplazar aquí. Bueno, X2, ¿quién es X2? Bueno, X2 sería 4 menos 1, que es X1, más Y2 sería 3 menos 2 al cuadrado. D sería 4 más 1 al cuadrado y aquí sería más 3, sería 1 al cuadrado. Aquí sería 5 al cuadrado más 1. Y aquí sería 26 más 1. Y sería, no, 25 más 1. ¿Diga? ¿Por, por qué tiene que ser 3 menos 2? Porque la regla es... Ok, ya le digo. En la fórmula... Porque allá arriba, Ah, diga. es que allá arriba está positivo. Sí, ok. Es que aquí es 3. El primero es 3. 3. La fórmula tiene un menos. Entonces, la fórmula tiene un menos, que es este que está aquí, y aquí sería 2. Te va a quedar 3 menos 2. No pasa lo mismo cuando aquí tiene la fórmula del X1, este es X1 y X2. Por eso le decía que lo copien así, X1 y Y1. Porque si yo tengo menos aquí y el número es negativo, entonces tengo que ponerle menos también y sería menos por menos más. Por eso es 4 más 1. Aquí sería 3 menos 2 porque era este positivo. Entonces, a la fórmula tener el signo negativo, me va a quedar en una resta entonces. Y aquí me va a dar entonces raíz de 26. ¿Verdad? Por esa razón. Ah,
Entonces hay que estar pendientes con eso, por eso que yo le decía, bueno, si vamos a trabajar con L y M, lo ponemos así para, o sea, para especificarnos y así no nos confundimos. Esto lo vamos a tratar de, vamos a ponerlo así. Este es para L y M. Ahora, si yo voy a trabajar, por ejemplo, M y N. Ahí. Vamos a trabajar con L y M. Bueno, copiamos la fórmula de distancia. Ya no es necesario porque yo la tengo aquí. Entonces, vamos a reemplazar los valores. Yo siempre les recomiendo que lo coloquen así. Para que ustedes mismos se guíen, ¿no? Entonces, dice que la fórmula es x2 menos x1. x2 es 3 y x1 es 4 al cuadrado más y2 es menos 2 y y1 es 3, pero va a ser menos 3 por la fórmula al cuadrado, ¿verdad? Va a ser d, aquí va a ser menos 1 al cuadrado más, aquí sería menos 5 al cuadrado, y aquí sería 1 más, y aquí sería menos 5 al cuadrado da 25. Y aquí nos da d raíz de 26, ¿verdad? Bueno, si nosotros lo ponemos así, pero también, o sea, si usted está trabajando con el punto D y M, para que no se confunda, usted puede poner distancia de M a N igual a esto, ¿verdad? Para cuestiones de notación, así. Distancia de D a M igual a raíz de 26. Esta es la de L a M, ¿verdad? Por ahora, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué me dice? Por ahora tenemos dos lados y los dos lados son iguales. Quiere decir que hasta el momento el triángulo tiene dos lados iguales, o sea que sería isósceles, ¿verdad? Un triángulo isósceles. Pero todavía tenemos que buscar el tercer lado a ver si sigue siendo isósceles o si el tercer lado es igual, entonces equilátero, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a calcular la distancia desde, sería desde L hasta N, ¿verdad? Entonces, L hasta N, entonces L siendo menos 1, 2 y N 3 menos 2. ¿Ok? Bueno, entonces a distancia de L a N va a ser igual, aquí le voy a colocar X1, Y1, X2, Y2. Yo les recomiendo que siempre lo coloquen así para que al momento de... Y me dijo, o sea, se recomienda que se haga eso, pues, para no equivocarse, ¿verdad? Entonces, la fórmula dice que es x2 menos x1. X2, ¿quién es x2? 3. Menos, esto que está en el paréntesis, el menos 1, que es el número, ¿verdad? El menos el de la fórmula. Más y2, que es menos 2, menos 2, que es y1, por el menos de la fórmula, al cuadrado. Igual, aquí sería 3 más 1, más, y aquí sería menos 4 al cuadrado. ¿Ok? Aquí sería 4 al cuadrado, más y menos 4 al cuadrado. Ahora aquí sí sería 4 por 4 sería 16, más 16. Y aquí sería raíz de 32. Esa es la distancia desde el punto L hasta el M. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sucede que ese es o sea, ahora necesitamos encontrar el perímetro.
Antes, el perímetro de un triángulo es, por ejemplo, La altura. no, ese es cuando el área, bueno, el perímetro es la suma de los tres lados. Entonces, Ah, ok, ok. yo tengo, este es mi triángulo, ¿verdad? Entonces yo tengo que encontrar, bueno, vamos a suponer que sea L, M y N, porque esto es lo que yo tengo, los tres puntos. Yo tengo los tres puntos y entonces yo tengo que encontrar estas distancias. Dice que la distancia de L a N, o sea, este de acá, es raíz de 32. De L a M es raíz de 26, ¿verdad? Y de M a N también es raíz de 26, ¿verdad? Quiere decir que este y este son iguales. Y este es raíz de 32. ¿El perímetro cuál es? El perímetro es la suma de los tres lados. En otras palabras, el perímetro del triángulo es igual a LM más MN, o sea, esos son los segmentos, más LN. Así. Que eso sería, LM es raíz de 26. 84. Ok, sí, pero, ¿cómo les digo? Como aquí es raíces, en raíces yo tengo que irlo sumando así. Raíz de 26 más raíz de 26 más raíz de 32. ¿Me entiendes? O sea, que si no hubiese dado en raíz, sí me hubiese dado un número exacto. Pero entonces aquí voy a tener ese inconveniente que si yo sumo raíz de 26 más raíz de 26 me va a dar 2 raíz de 26 más raíz de 32. Entonces, este sería el perímetro expresado. Pero si yo necesito saber el valor numérico, yo tengo que sacar eso de la, o sea, buscar la calculadora y sacar el valor real. Ah, Entonces, por ejemplo, aquí sería 2 por 5.09 más 5.65, ¿verdad? Entonces, el perímetro sería 15.83 aproximadamente. O sea, no es exactamente, pero es aproximado. Por eso es que en el módulo le colocan este símbolo, algo así, ah, que significa aproximado. Entonces, ese, listo. ese problema, o sea, es un problema así bien, como diríamos que, o sea, es bastante completo, porque, o sea, hay que sacar las distancias, después ustedes tienen que hacer la gráfica para, o sea, para verificar. La gráfica se debe hacer también para verificar, ¿verdad? Y, o sea, es fácil Y debo ubicar, poner qué triángulo es. sí. Entonces, exactamente, decir qué triángulo es. Si es, yo creo que aquí dice, sí, aquí dice, observación, un triángulo es equilátero si sus tres lados son iguales. Es isósceles si tiene dos lados iguales y es escaleno si sus tres lados son desiguales. Entonces, usted debe hacerlo y debe decir qué tipo de triángulo es. Entonces, al decir qué tipo de triángulo es de esa manera, pues. Entonces, aquí hay dos ejemplos formativos. Voy a hacerle uno de los formativos para ampliarlo un poco más. Vamos a hacer uno. Dice, encuentre el perímetro del triángulo, o sea, es lo mismo, cuyos vértices están formados por los puntos L, M, N también. Dibuje el triángulo e indique si es isósceles. Entonces, en la actividad sumativa de la página 29, le dan los puntos y ustedes tienen que indicar, o sea, hacer lo mismo. Es uno, es uno.
Entonces, tiene que hacer lo mismo que, o sea, sacar la distancia de A y B y todo eso. Así que te lo desarrolla ahí o sea, lo hace así mismo, con ese mismo procedimiento. Entonces vamos a hacer este que tiene los siguientes puntos. L menos 3, 5, M 6, 2, N menos 2, 2 menos 1. Menos 1. Profe, ¿el taller va a ser el mismo del módulo? Sí, ¿O usted lo va a enviar? el mismo. Ah, Para que si lo desea adelantar, ya usted lo tenga hecho. 29. Taller sumativo. Se sabe que los formativos son para que practiquen y los sumativos son los de las notas, pero yo a veces reviso si el taller, ¿verdad? Está, o sea, antes de decirle, yo le comunico si va a ser el mismo. Así que en este caso sí va a ser el mismo. Entonces, vamos a empezar a sacar la distancia de L a M, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, voy a colocarlo aquí. Si yo tengo L, X1, Y1 y M, X2, Y2. Bueno, entonces, como es X2 menos X1, entonces sería 6 menos 3 al cuadrado, porque X2 menos X1. Más 2, Y2 menos 5. Igual 6 más, menos por menos, más 3 al cuadrado. Y aquí sería 2 menos 5 sería menos 3 al cuadrado. Aquí sería 9 al cuadrado. Más, bueno, 3 al cuadrado es 9. Ahora aquí sería 81 más 9, porque es 9 por 9, 81, ¿verdad? Y aquí sería 81 más 9, que es raíz de 90, ¿verdad? Verificamos, vamos a verificar. 6 más 3, 2 menos 5, 6 más 3, 9 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9, y, o sea, raíz de 90. Vamos allí. Ahora vamos a sacar la distancia de M a N. De M a N. Bueno, N es X2, Y2, X1, Y1 acá. Para saber, ¿no? Bueno, X2 sería 2 menos 6, que es X1. Más menos 1 menos 2. ¿Ok? MN. Aquí sería 2 menos 6 sería menos 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. MN, aquí sería 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos 16 más 9, que sería raíz de 25, igual a 5. La distancia es 5. Está más o menos por ahí. Esa sería la distancia de M a N. Tenemos, por ahora van todos lados diferentes. Ahora vamos a encontrar la distancia de L a N para saber qué tal, cómo es el triángulo. ¿Okay? Vamos a encontrar la distancia de L, que es menos 3, 5, a N, que es 2 menos 1. ¿Ok? La distancia de L a N, L a N sería X2, que es 2, menos 3. Más
menos 1 menos 5. ¿Verdad? Distancia de L a N. Aquí sería 2 más 3 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Cinco al cuadrado más 6 al cuadrado. Bueno, más 36. Vamos a ponerle ya la raíz. Para encontrar la raíz cuadrada. 36. L a N sería 25 más 36. Está igual 25 más 36. Entonces, eso nos da raíz de 61. Entonces, ¿qué puede usted, qué puede decir de ese problema? ¿Cómo son la distancia de los tres lados del triángulo? Entonces, distancia de L a M es igual a raíz de 90. Distancia de M a N es 5. Y la distancia de L a N es igual a raíz de 61. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los lados de ese triángulo? ¿Son iguales o cómo son? Son diferentes. Todos son diferentes. Desiguales. Exacto. Entonces es un triángulo escaleno. ¿Verdad? Escaleno. Okay. Entonces, esa es una parte. La otra parte sería encontrar el perímetro. Perímetro sería sumar todo esto. Raíz de 90 más 5 más raíz de 61. El perímetro sería raíz de 90 es 9.48 más 5 más raíz de 61 que es 7.81. Y dice que nos da 22.29. Ese es el perímetro. ¿Ok? Entonces, y faltó la gráfica, pero la gráfica mejor la hace te ubica los puntos nada más y así es más sencillo. Entonces ese triángulo le va a dar como así, o sea, todo diferente, desigual. O muchas formas ahí de que los triángulos sean desiguales los lados. Entonces, es un triángulo escaleno. Eso es lo que se repite siempre, hay que hacer ese mismo proceso, sacar la distancia, comparar la distancia y decir qué tipo de triángulo es. Luego se suma el perímetro. Para sacar el perímetro se suman la distancia de los lados, que es el tamaño del segmento, y así se trabaja. Allí hay otro problema de formativo y la actividad sumativa. Así que no sé si tiene alguna